Hola, bienvenidos a otro episodio del otro podcast. Darle las gracias a Dios que nos permite estar vivos y nos permite hacer este contenido para llevar la información interesante a ustedes. Gracias a nuestros patrocinadores y a ustedes que nos siguen, que se han suscrito, que han comentado y han visto los videos. Como es costumbre, traer temas interesantes. Hoy tenemos un tema sumamente importante que sé que le vamos a sacar mucho beneficio. Vamos a hablar hoy con una pediatra gastroenteróloga. Sabemos que la maternidad es uno de los procesos más maravillosos del ser humano, pero el cuidado de un niño tiene muchas incertidumbres, tiene muchas incógnitas, tanto con las costumbres que nuestros abuelos, nuestros padres nos quieren transmitir y también lo que nos dicen los profesionales de la salud. Hoy vamos a hablar con una persona muy capacitada en el área. Vamos a hablar con la doctora Angelina Martínez, que es pediatra gastroenteróloga. Angelina, bienvenida y gracias por estar con nosotros en el otro podcast. Gracias de verdad por la invitación a usted, doctor, y a todo el equipo. Para mí es un placer estar aquí con ustedes a compartir un poquito, diríamos, de conocimientos y que sirva para toda la población y todas esas madres preocupadas por sus hijos. Partiendo de que una madre tenga un bebé sin complicaciones, ¿cuáles tú recomiendas o resaltaría que son los ejes principales en el cuidado inicial del bebé? Un bebé sano y que no tuvo complicaciones la madre. Mira, dentro de los cuidados, diríamos, iniciales de un bebé, lo importante es el esquema de vacunación. Siempre la prevención, diríamos que si nosotros preveniéramos muchas enfermedades, o sea, sí, muchas complicaciones, diríamos, podríamos mejorar la calidad de vida de esos niños. Entonces, siempre llevar sus chequeos, diríamos, rutinarios del pediatra para ver su peso, cómo va su crecimiento, cómo va su alimentación, el esquema de vacunación, como dije al principio, para prevenir, diríamos, esas enfermedades que no queremos que le den a nuestros niños. Una parte muy importante también es prevenir los accidentes, ya diríamos niños de 2 a 3 a 4 años, accidentes en el hogar. Por ejemplo, en el caso mío de su especialidad de gastroenterología, nos llegan muchos niños, por ejemplo, con ingesta de cuerpo extraño, que son, diríamos, una urgencia gastroenterológica que se puede prevenir. Una moneda, un granito de habichuela. Pueden también CLI, yo he sacado CLI. Yo me traía un CLI cuando era bebé. Yo no me recuerdo, pero mis hermanos me hacen la anécdota. La persona que me estaba cuidando me estaba cambiando el pamper, el pañal, en ese tiempo era pañal, y yo cogí la chambra, el CLI, y me lo tragué y casi pierdo la vida, según me cuentan. Esos son, diríamos, accidentes que podrían ser prevenibles. Por ejemplo, ¿por qué a un niño de 1, 2 o 3 años le dan dinero? O sea, 1 peso, 5 pesos, 25 pesos tuve la oportunidad de extraer. O sea, es muy peligroso, muy riesgoso porque, claro, puede datos de asfixia, datos de perforación esofágica, mayormente cuando está en vía digestiva superior. Entonces, todos esos accidentes podemos, diríamos, prevenirlo. Entonces, dentro, como tú me dijiste la pregunta de los cuidados, es la prevención, diría yo, que sería el eje clave para nuestros niños. Un niño que nace sano, sin ninguna complicación. Y no dormirse con el niño. Eso es un error muy frecuente que muchos padres nuevos cometen. Si tú te duermes al lado del niño, lo puedes aplastar. Eso, a veces lo ponen en el medio, sí. pero entonces eso no es lo correcto porque también, como dice, aumenta el riesgo de aplastamiento y también el niño se puede despertar. Y tú quedas dormido, cansado, y levantarse, tirarse de la cama, provocar trauma craneoencefálico, que también es diríamos, de los riesgos que corren estos niños, que cuando un padre, diríamos, un momento a otro se descuida así, no intencionalmente, vamos a decirlo así, pero pasó la situación, falta diríamos, de esa orientación. Con relación a empezar a alimentar el bebé, ¿qué no se debe hacer? Que el vecino te dice, dale arroz, dale carne, dale esto, que tu abuelo, que el abuelo, que el papá, ¿qué no se debe hacer en cuanto a la alimentación en los primeros meses? Mira,
según tanto las guías, por ejemplo, la guía americana de pediatría recomienda alimentación complementaria a partir de los 4 meses. Ahora, la guía europea, que es más, diríamos que la parte que yo me he seguido más, pues donde yo me formé en la parte de gastroenterología, recomienda más a partir de los 6 meses de edad, el inicio de la alimentación complementaria. Entonces, del inicio de la alimentación complementaria, tú dices, ¿qué no se debe hacer? Diríamos, los azúcares añadidos, los jugos, que bastante en nuestra población está, dale jugo que eso alimenta. No, señores, el jugo es agua y azúcar. Yo prefiero que le den las frutas bien picaditas, chafaditas, o sea, la fruta de por sí, porque ya tiene su fruto, o sea, tiene su azúcar, no necesita nada más. Aparte de eso, todo lo que los dulces, las cosas que venden en los colmados, los chuses, todo eso, los niños no se les pueden estar dando. De que darle una paleta para que vaya. No. O sea, cada etapa tiene sus cosas. Incluso por debajo de 2 años no se puede dar más de 4 o 6 onzas de jugo al día. Y hay padres que le dan en la mañana, en la tarde, en la noche, o le echan en las meriendas, en los colegios, estos juguitos, que no voy a mencionar marca, pero no soy nada amiga de esos juguitos, porque tienen hasta 14 gramos de azúcar. Eso es alta cantidad de azúcar que ponen al niño más imperativo. Al final va a ir dañando el intestino porque aumenta lo que es la permeabilidad intestinal. O sea, para que entiendan un poco la población, el intestino se pone como si fuera un colador, o sea, no absorbe. ¿Por qué le da diarrea, doctora? Ahora todo lo que come ese niño está haciendo diarrea, ¿pero qué tú le estás dando de comer? O sea, no recomiendo ni azúcar añadido, no recomiendo el uso de té en niños pequeñitos, que es muy frecuente en nuestro país. ¿Cuántos niños no han llegado de meses de edad con intoxicación por té? Con ese daño que puede hacer tanto a nivel hepático, a nivel renal, a nivel sistémico. Entonces, un dato de deshidratación severa, dice, no, porque tenía empachado, que es un término popular, y le dieron un té para poder desempacharlo. No recomiendo el uso de té en esos pequeñitos porque su hígado, sus órganos no están totalmente desarrollados para, diríamos, metabolizar esa sustancia que a veces mezclan, que diferentes hierbas, raíces, hojas, que no sabemos, o sea, no estoy diciendo que es malo, no, es que usted demasiado, no esto, yo estoy diciendo, pero es la edad del niño que no permite y la cantidad. Otra cosa es también, por ejemplo, que en lo que es la alimentación, la parte de el aumento de hidratos de carbono, por ejemplo, puede comer su arrocito, puede comer pan, pero no que coma, por ejemplo, desayuno, un sándwich, por ejemplo. En la comida, mucho arroz y nada de verdura, vegetales, que sea una comida, un plato balanceado. Y en la noche, por ejemplo, pasta o otro sándwich, pero ahí no veo que no tenga tomate, que tenga lechuga, o dónde está la sopa de verduras, o tú implementaste pescado, o en las meriendas, en vez de ponerle fruta, lo que le pusiste otro jugo, o un conflé, el conflé puede comerse, pero si tú te pones a ver, la caja de que no, es fortalecido en vitaminas y minerales. El conflé, o sea, yo no estoy de acuerdo mucho, porque es rico en azúcares añadidos, el hidrato de carbono es muy, diríamos, son calorías vacías, como decimos nosotros, que no aportan, diríamos, nutrientes. Entonces, también, diríamos, yo lo evitaría también en estos pacientes, en estos niños. ¿Qué estrategia podemos utilizar para que nuestros hijos mejoren sus hábitos de alimentarse? Bueno, lo que primeramente se debe practicar con el ejemplo, porque a veces tenemos padres, me llevan niños a la consulta que están en sobrepeso o que presentan cierta condición de salud recurrente asociado, por ejemplo, a la alimentación, pero vemos los padres que están también en sobrepeso, o cuando tú indagas qué comen, se hace un registro alimentario de las últimas 24 horas, va a ser un registro fácil, y diríamos que cada pediatra lo puede hacer en su consulta. Por ejemplo, ¿qué se desayunan ustedes? ¿A media mañana hacen merienda o no? Comida que hacen esto, en la tarde hacen merienda o no, o hacen cena. Es un registro que más o menos nos da una idea. Lo ideal sería por lo menos por 72 horas, una semana, ver qué come esa familia y si lo está comiendo en la manera adecuada. Entonces, lo primero es que debemos concientizar a los padres, que cambien ellos sus hábitos alimenticios para que también los niños vean qué es lo que se debe comer. Porque a veces dicen, no, doctor, ese no quiere comer de nada. ¿Pero qué usted come? ¿O qué usted le ofrece? ¿Le ofrece la cantidad adecuada? ¿O está comiendo muchas cosas del colmado? ¿O está comiendo muchos dulces? ¿O está bebiendo, lo está llenando de leche? Por ejemplo, un niño ya que tenga más de 1 año de edad,
no necesita beberse 4, 5, 6 biberones de leche al día. ¿Para qué? Porque ya comenzamos la alimentación complementaria y ya la leche forma parte de su alimento, pero no es el alimento, diríamos, esencial, es parte de su alimentación. Porque los primeros meses es que se requiere, y más yo soy a favor de la lactancia materna, por ejemplo, exclusiva hasta los 6 meses, por ejemplo. Y luego ve la alimentación complementaria. ¿Qué pasa? Hay madres que llenan los niños de 4 o 5 biberones de leche. ¿Y cómo va a poder comer, por ejemplo, su desayuno, su comida, su cena, si ya está lleno de leche o de jugo o de otras cosas? Entonces, debemos hacer, diríamos, hacer hincapié las cantidades, la frecuencia y el tipo de alimentación de los alimentos que tú compras en el supermercado o en el colmado, porque también si tú no compras alimentos que diríamos que no sean saludables, el niño no va a poder, diríamos, no lo va a ingerir. No lo va a aprovechar tampoco. Exacto, entonces diríamos que esa sería una de las primeras pautas para que esos pacientes, esos niños coman de manera saludable. Ahorita al principio mencionaste lo importante de las vacunas. Te pregunto yo, ¿tenemos acceso a poder tener el esquema de vacuna completo para los niños? Tenemos acceso, pero algunas vacunas que claro no se incluyen en el esquema nacional por la OPS, pero sí ya últimamente, por ejemplo, antes que, por ejemplo, la de papiloma humano, que hace tanto para niños y para niñas, que se aplica en la preadolescencia y adolescencia, que antes no estaban incluidas en el esquema de vacunación nacional, ya se implementó. Entonces, diríamos que poco a poco se va avanzando en esa parte y yo pienso que es lo ideal, la prevención para todas esas enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo. Claro, en otros países, aquí tenemos una enfermedad endémica, el dengue, en otros países han desarrollado vacunas y eso, pero aquí todavía no tenemos acceso, diríamos, a esa vacuna, pero lo que pasa es que como todo en medicina siempre hay muchos estudios, hay otras que están avaladas, otras que no, pero yo pienso que con el futuro, con el tiempo, vamos a tener, diríamos, todas las vacunas asequibles. Con relación al sueño de los niños, ¿cómo debe ser la rutina del sueño? ¿Qué recomendaciones ustedes como pediatra nos dan a los padres? Sí, es muy importante lo que es la rutina del sueño y va a depender de la edad del paciente. Porque, por ejemplo, niños pequeños, mínimo se recomienda 10 a 12 horas de sueño. Por ejemplo, niños pequeños, ¿cuáles? Por ejemplo, niños menores de 1 año. Los niños de 1 año, 2 años, tienen que tener mínimo 10 horas de sueño. Dice, wow, ¿cuánto? Bueno, acostarlo temprano, tratar de evitar 2 o 3 horas ante el uso de, por ejemplo, de tablet, de celular que le dan a los niños. Está prohibido, según la Organización Mundial de la Salud, está prohibido por debajo de 2 años a los niños tú darle celular, o sea, el uso de pantalla celular, tablet, la computadora, todo eso, porque eso hace le crea como una hiperreactividad cerebral y a veces esos niños no tienen un buen descanso. Entonces, lo primero es crear el hábito, un horario, no, a tal hora vamos a dormir el niño. O sea, por ponerse de acuerdo la pareja o el cuidador de cuál es el horario establecido para ese niño. Y previo a dormir al bebé, debe estar un ambiente tranquilo, o sea, sin mucho ruido, sin pantallas, sin distracciones. Y a medida que va aumentando la edad del paciente, del niño, va a disminuir la cantidad de horas de sueño. Pero los primeros años de vida es vital que el niño duerma mínimo sus 8 horas de sueño, en tranquilidad, sin ruido, sin distracciones, disminuir el uso de pantalla, todo eso, porque para su crecimiento y desarrollo es vital y para su desarrollo cerebral. ¿Qué se puede considerar una emergencia pediátrica? Emergencia pediátrica, diríamos, es, por ejemplo, un paciente que convulsiona, una crisis convulsiva, un trauma, por ejemplo, ya sea un trauma, puede ser craneoencefálico o puede ser provocado en la casa o un accidente de vehículo de motor, quemaduras, independientemente del tipo de quemadura, es una emergencia. Una emergencia pediátrica, diríamos, acto que comprometa la vida del niño, o asfixia, por ejemplo, como mencionamos, por cuerpos extraños,
pacientes que hay incluso por atragantamiento también, eso, por ejemplo, yo escuché un caso que me dio mucha pena, que un bebé falleció que se atascó en Semana Santa, no sé qué fue, por una habichuela con dulce, algo así. Entonces es importante que nosotros por lo menos conozcamos esas maniobras diríamos, por ejemplo, la maniobra de Valsalva para poder, diríamos, recuperar ese paciente antes de llegar a la emergencia, porque a veces, si tiene un cuerpo extraño, o sea, si tú lo ves, tú puedes extraerlo rápidamente, el padre, o hacer una maniobra que pueda expulsarlo, que si no tiene un centro de salud cercano, pero si no tenemos por lo menos la idea de cómo, entonces es difícil, pero yo pienso que no podemos dormirnos con los niños. O sea, hay padres que sí, que adelante de las 24 horas, si tienen fiebre, corriendo por la emergencia, tampoco es así, porque tampoco vamos a ir a los extremos. Pero un niño, por ejemplo, con más de 24 horas, 48 horas de fiebre intensa, mal estado general, que tuve datos de deshidratación, que disminuyó la cantidad de orina, ante un país, por ejemplo, aquí, que es endémico el dengue, que lo vuelvo y lo menciono, que como es, diríamos, que siempre debe estar en la palestra, que eso es lo que uno va, de los casos que más ve, diríamos. Tenemos que acudir a un centro de salud para evaluarlo, para checarle sus signos vitales, porque ¿cuántos casos de niños han fallecido porque no se ha dado la atención, diríamos, adecuada, o porque no han acudido, diríamos, de manera oportuna, rápido al centro, y mueren por shock, que esa es una de las causas? Entonces son muchas, diríamos, emergencias que tenemos que estar pendientes, toda, diríamos, situación que pueda traerle consecuencias graves a mi niño, debo acudir lo más rápido posible a un centro de salud. Si un niño presenta fiebre, ¿qué puede hacer un padre o una madre en lo que llega al centro de salud? Lo ideal, por ejemplo, si tiene una prescripción previa, por ejemplo, ya de un antipirético, puede ser de un acetaminofén, un paracetamol, metamizol, claro, previamente consensuado con su pediatra, puede medicarlo, o si tiene un supositorio en niño pequeño, pero previamente que sepa la dosis, porque todo se calcula de acuerdo al peso. Otro caso sería bañarlo con agua templada, ya sea agua a temperatura ambiente o tibia, no fría, porque también se ha asociado que el agua fría, claro, aumenta, o sea, puede tener más riesgo incluso de niños que han convulsionado y eso. Entonces necesitamos bajar la temperatura, lo más importante, en lo que llega al centro de salud. Okay. Hay muchos niños que tienen temor, que tienen mucha fobia a los exámenes médicos. ¿Qué estrategias pueden usar los padres para contrarrestar eso? Primero, conversar con el niño. Bueno, depende ya la edad, porque el niño pequeño es un poquito más difícil. Ya uno tiene que, por ejemplo, el pediatra, como dice, ganarse el pacientito, o sea, como que tratarlo de una manera afable, tanto con los padres, que se sienta un ambiente cómodo, tranquilo, de que lo primero decirle, no te vamos a apoyar, porque ellos cada vez que ven a un médico, a un personal de la salud, un pediatra, creen que le van a extraer sangre. Y hay padres que lo ponen como temor, te voy a llevar para que te puchen. Exactamente, lo ponen a uno como lo malo de la película. Entonces también hay que hablar con los padres, decirle que, por ejemplo, cuando vayan a su chequeo, decirle, mira mamá, mira papi, te voy a llevar donde tu pediatra es tu amiga, te va a revisar la garganta, te va a revisar los oídos, y te va a revisar la barriguita para que tú te sientas bien. O sea, ir hablando con ese niño para que vea que el pediatra, el médico diríamos, es un aliado, es para su mejoría, para su salud, y que no lo vea como un cuco, porque eso es como el cuco, mira, no, si te puedo tomar, te voy a llevar para donde tu pediatra y te va a apoyar. Entonces, no, eso es una práctica que no se debe hacer. Incluso cuando hay padres que me dicen delante de mí, mira, la doctora te va a colocar una inyección si no te puede estar bien. Sí. Yo lo corrijo ahí mismo. Yo, no me ponga así, porque mira, yo no inyecto, porque ni a mí me gusta que me inyecte, a nadie le gusta que lo inyecte, a todo el mundo. O sea, si es necesario, tú recibe el tratamiento que tiene que recibir, pero a nadie le gusta venir a decir que le inyecten y que por gusto. Entonces yo le digo así al niño para que tenga esa confianza. Y bueno, más o menos así uno lo va manejando. Tú que manejas la gastroenterología en niños, ¿son frecuentes las alergias por alimentos? Es frecuente, por ejemplo, a mí me llega más alergia, por ejemplo, la proteína de leche de vaca y las intolerancias, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Entonces, una de las dos entidades que se confunden bastante, porque tiene sus similitudes, pero tiene sus diferencias. Entonces, me llega mucho a la consulta
pacientes con datos, por ejemplo, de que el doctor le han cambiado 5 fórmulas, 6 fórmulas. A veces hacen diferentes cambios de leche, pensando que es una intolerancia a la lactosa y es una alergia a la proteína de leche de vaca, por ejemplo. O a veces hacen cambios pensando que una alergia de proteína de leche de vaca y es una intolerancia, pero eso, claro, eso nosotros lo vamos a, diríamos, a deducidar según la historia clínica del paciente, el examen físico, más o menos también diríamos el registro de ingesta, la parte también mando a hacer pruebas complementarias que también me orientan, pero mayormente la clínica del paciente te orienta, y cuando tú haces el cambio a la fórmula adecuada para ese paciente, para ese niño, tú vas a ver la mejoría. Entonces van a disminuir los síntomas. Por ejemplo, hay niños que llegan con mucha distensión abdominal, vómitos recurrentes, manifestaciones en la piel, por ejemplo, que eso es característico de la alergia a proteína de leche de vaca. Alrededor, por ejemplo, del área perianal puede haber eritema, que tú dices, pero este eritema, que yo le cambio, doctora, el pañal cada rato, pero yo veo que está peladito. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, eso pasa mucho en la alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, todas esas, diríamos, signos y síntomas, uno los va, diríamos, a juntar y en la historia clínica y junto con el examen físico, entonces ahí vamos a hacer los cambios de lugar y pues para la mejoría de esos niños. El dolor abdominal es muy frecuente en los niños. ¿Qué alerta puede tener una madre de que sea algo grave o que deba de acudir al médico? Mira, fíjate que una de las causas diríamos, de consulta más frecuente y más en gastroenterología pediátrica es el dolor abdominal recurrente, o algunos también le dicen el dolor abdominal crónico. Dentro, diríamos, de los signos de alarmas que tenemos que tener en cuenta, o sea, que tiene que tener en cuenta la madre, si un niño, por ejemplo, deja de comer, o sea, si comía, por ejemplo, puedes que disminuya la ingesta, pero que dice, no, doctora, no está comiendo casi nada, que pierda peso, eso es un signo de alarma, que haga las heces con sangre, por ejemplo, o que la haga tan líquida que provoca mucha, por ejemplo, que provoque datos de deshidratación, que tú dices, o sea, él no estaba así, doctor, está muy deshidratado, está muy hipoactivo, la barriguita está muy distendida, la caca la está haciendo con sangre, ha perdido peso. Entonces, todos esos signos tenemos que tener en cuenta en un paciente con dolor abdominal. Bien. ¿Hasta qué edad un adolescente debe ser seguido por un pediatra? 17 años y 11 meses. Ok, ya al pasar la mayoría de edad, a los 18 años pasa. Sí, hay casos que sí, que hay pacientes que le gustan, no, a 18 años que van, no, yo quiero que, bueno, pero por cuestiones, diríamos, legales, ya uno, lo ideal es que, por ejemplo, aquí yo pienso que en un futuro se podría implementar la transición de los pacientes, es muy importante. Sí. Por ejemplo, en países desarrollados, por ejemplo, tanto en Europa, se hace transición, por ejemplo, más de los pacientes crónicos, que hay que hacer una transición. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, para ponerte un ejemplo, ya sea tipo Crohn o colitis, que esa parte la manejamos nosotros, se debe hacer una transición para cuando vaya a pasar adulto. En mi área también, en la nefrología, claro, es importante eso. Porque se debe hacer una historia clínica, qué medicamento utilizó, a qué edad debutó, las últimas analíticas, en qué condiciones tú estás entregando o pasando ese paciente, por ejemplo, al gastro de adulto, en el caso mío, en el caso suyo. ¿Tiene alguna diferencia en cuanto a la evolución a largo plazo de un niño que su nacimiento sea por cesárea o por parto vaginal? Mira, hay muchos estudios que han hablado de la parte del parto vaginal y cesárea. A la larga, en la parte, por ejemplo, gastroenterológica, tiene sus efectos. Porque, ¿qué pasa? Está demostrado que los pacientes que nacen vía parto vaginal, su microbiota, como aspiran ese líquido, o sea, diríamos, se colonizan más a tiempo, pueden tener mejor, diríamos, salud digestiva. Niños nacidos por cesárea tienen incluso más complicaciones a nivel gastrointestinal. También se ha asociado, por ejemplo, estos pacientes a la larga pueden tener más riesgo de infecciones, porque claro, antes se pensaba, pero el sistema ahora mismo está demostrado, el sistema inmunológico más importante ahora mismo es el intestino. Entonces, ahí donde,
Si desde temprano hay una adecuada, diríamos, microbiota intestinal, vamos a tener, diríamos, las defensas necesarias para poder, diríamos, combatir cualquier datos de infecciones y a nivel del trato gastrointestinal. Bien, ya estamos casi concluyendo. Ahora vamos con una dinámica de preguntas que nos hacen nuestros seguidores. Preguntas rápidas con respuestas rápidas. Pregunta María José que si es recomendable hacerle la circuncisión al niño desde pequeño. Mira, es muy discutido porque o sea, se recomienda, pero todo depende de la decisión de los padres, porque hay padres que no están de acuerdo y no lo hacen. Hay padres que sí, que quieren, que por motivo, incluso hay religiones que van a favor de la circuncisión. Entonces, todo depende diríamos, del consenso que tengan los padres, porque también tienen que estar de acuerdo ellos para la realización. Pregunta Raúl, ¿cuáles son los primeros alimentos que debería de dársele a un niño? Los primeros alimentos de los 6 meses, por ejemplo, podemos comenzar con las papillas. Por ejemplo, con los cereales, puede ser de arroz, de frutas. O sea, primero, claro, tenemos que adaptarlo, porque acuérdense que un niño no tiene dientes, entonces tenemos que adaptar la textura. Y los cereales sería lo ideal. Y ya por último, pregunta Charo que su hija va a cumplir 1 año y está teniendo problemas frecuentes de infecciones de garganta y que le dijeron que tenía que hacerle la cirugía de extracción de amígdala. ¿Puede a esa edad tan pequeña recomendar? ¿Qué edad tenía? Casi 1 año, va a Casi cumplir 1 año. Lo primero que tiene que revisar también por qué está haciendo esas infecciones recurrentes. A veces nos quedamos hacia una amigdalitis estreptocócica, pero hay que hacer los cultivos del lugar para ver si es que está haciendo resistencia a un antibiótico o si es de origen viral. También que tenemos que revisar los utensilios en la casa, si los utensilios que está utilizando ella en los alimentos lo está utilizando todo el mundo. Es decir, recordar que los utensilios que utilizan los bebés hay que tenerlo aparte, con las medidas de higiene del lugar. O sea, son muchos factores. También en ese caso yo también descartaría, por ejemplo, cualquier dato de inmunodeficiencia primaria. O sea, antes de tomar esa conducta, diríamos que hay que estudiar un poquito más y saber la raíz de por qué está presentando esos episodios. Ahora, si ya no hay, diríamos, otra alternativa que se ha descartado, que no es resistencia microbiana, que se ha revisado la parte de la higiene y todo eso, entonces se podría valorar. Pero yo pienso que antes de tomar esa decisión, que se investigue un poquito más. Bien, ya ahí concluimos. Darte las gracias, muchas informaciones interesantes, muchos consejos que pueden tomar. ¿Dónde pueden contactar tus servicios? Quien quiera llevar a su niño a chequear. Estoy ubicada en Clínica Corominas, en el 511, en Plaza Coromina, 5º piso, a sus órdenes. Yo soy la doctora Angelina Martínez González, de nuevo, aunque el doctor lo dijo, pero por si acaso, de que si no se acuerdan el nombre. Yo soy pediatra con una subespecialidad en gastroenterología pediátrica, también hago endoscopía y también hago un poco de hígado y patología también. Bien, ¿redes sociales? Redes sociales, estoy como doctora Angelina Martínez en Instagram. Facebook todavía no uso. A ver, bueno, ya saben, miren todas las informaciones que hoy pudimos obtener y ya saben dónde localizar a la doctora. Hasta aquí este episodio del otro podcast.